Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. Qué gusto, amigos, tenerlos en una emisión más de Empresability Radio, hoy en una conversación muy especial que tendremos con dos grandes referentes del mundo de la sostenibilidad, impulsores y creyentes de la responsabilidad social y la sostenibilidad en las pymes, y tendremos ahí la oportunidad de conversar con ellos. En esta ocasión tengo el gusto de compartir la cabina virtual de Empresability Radio con Jaime Santibáñez. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Felipe, Bienvenido. pues muy contento, Felipe, porque tenemos efectivamente un tema muy propio y varios nos lo han pedido, nos han hablado sobre las pymes y cómo manejar el tema de sustentabilidad y de responsabilidad social en ese escenario de pequeñas y medianas empresas, y entonces creo que el día de hoy va a ser muy oportuno este tema. Quiero Pues sí, presentarte. Jaime, hay que decir además que nuestros invitados, Ujú. son muy reconocidos colegas, de un podcast, vamos a decirlo, familiar cercano, hermano, amigo cercano de Empresability Radio. Ellos tienen, un podcast que se llama Responsabilidad Contenedores, que ya les, pediremos en unos momentos que nos compartan, invitar también a nuestro público a que lo busque también en todas las plataformas y lo sigan también, por supuesto. Este, eh, un podcast muy rico, muy interesante, que ya nos platicarán también. Ya Tomaremos no unos están. minutitos para que nos platiquen de eso. Pues Jaime, ¿qué te parece si comenzamos dándonos un Vamos a. anticipo de quiénes son nuestros invitados, que todavía no hemos revelado sus nombres, Vamos, Jaime? mira, tenemos así es, tenemos a Vega Santos con nosotros y a César Medina. Wow. Si yo leyera la semblanza sería un programa muy largo, así que voy a tener que sintetizarla porque tienen un currículum Tendríamos otro muy, podcast muy para abundante. presentarlos. Vega Santos es consultora en desarrollo organizacional, responsabilidad social y coaching ejecutivo, y tiene más de 20 años asesorando pymes en España, que es donde es oriunda, de Salamanca, y en México. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con un sinnúmero de empresas. Ella es licenciada en Derecho de la misma Universidad de Salamanca y hasta inclusive ha tenido estudios en la Universidad de Anáhuac en México. En fin, Vega es una apasionada por impulsar la transformación empresarial y sobre todo hablando de estrategias claves para la rentabilidad y el crecimiento de las pymes. Bienvenida, Vega. Y también está aquí compartiendo el tema con César Medina. César es comunicólogo, especialista en marketing digital y estratégico, y su trayectoria abarca comunicación organizacional, política, relaciones públicas, en fin. Él es cofundador de COI Comunicación, una agencia de marketing y estrategia con experiencia en el sector privado más específicamente. César tiene una enorme pasión en ayudar a profesionales a desarrollar su marca personal y aplica estrategias de inbound marketing e inteligencia artificial. O sea que también una persona sumamente completa, y efectivamente crearon un podcast que ya nos dirán de qué se trata: responsabilidad social con tenedores. Pues bienvenidos Vega, bienvenidos César, ¿cómo están? Hola Felipe, hola Jaime, muchísimas gracias por la presentación tan bonita y tan generosa que nos habéis hecho. Gracias. Muchas gracias, Felipe, Aquí Jaime. puro merecimiento, ¿eh? Aquí no hay nada de coba. La verdad es que lo decimos todo con conocimiento y con convicción, como siempre. Es un honor tenerlos como invitados en esta emisión entre colegas de podcast. Entonces, pues mira, el Vega nos ha eh, insistido mucho también nuestro coconductor Fernando Solari, que ustedes han tenido ya también conversación con él, de Sí. conversar con ustedes sobre su visión y el tema, ¿no? De cómo lo están viendo el momento de las pymes en relación a la sostenibilidad, a la responsabilidad social. Sabemos que en toda nuestra región la participación y la presencia de las pymes es muy relevante, ¿no? Siempre nos abocamos a hablar o pensar que la responsabilidad social, la sostenibilidad es un tema de las grandes empresas, y que es un tema que a veces se cree que está cerrado para las pymes que están en una etapa como de maduración permanente, o las vemos como incapacitadas, o se piensan como Sí. incapacitadas para poder implementar estrategias de sostenibilidad, cuando
creo que ahí coincidimos los cuatro, quisiéramos conocer su visión. Esto no es así, ¿no? O sea, que la responsabilidad Claro. social no es exclusiva de las grandes empresas, que al contrario, en el caso de las pymes hay un gran potencial y eh, también unas vías rápidas al tener estructuras mucho más compactas para poder implementar y que tiene que ver más con un tema de toma de decisiones, de conciencia, de decisión, de compromiso, que de presupuestos. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Quién quisiera empezar? Vega, César, adelante, bienvenidos. Felipe, si quieres, César, empiezo yo. Coincido mucho con lo que estás diciendo. Creo que es interesante también avanzar que la responsabilidad social ha evolucionado mucho, ¿no? Que antes se veía como algo opcional, como una tendencia, pero hoy pues ya es esa estrategia de negocio no solo para las grandes, como tú dices, también para las pequeñas. Recordemos que las pymes a nivel mundial representan más del 90% de las empresas. Este dato duro pues, nos indica que tienen un papel preponderante en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en el desarrollo ambiental. Y algo que a veces se pasa por alto es que las pymes tienen ventajas competitivas muy valiosas en lo que a la responsabilidad social se refiere. Por ejemplo, añadiendo a los comentarios que tú has hecho, son más ágiles en la parte de toma de decisiones, generan un impacto más visible en sus comunidades, tienen esa capacidad de construir unas relaciones más auténticas y muchísimo más cercanas con los grupos de interés, ¿no? Con los clientes. No me voy a poner tan técnica hablando de grupos de interés, con los clientes, con los proveedores, con la comunidad. Y en este sentido, tenemos que ver que la responsabilidad social para las pymes no es un gasto, es una inversión estratégica que, bien implementada, despega rentabilidades, mejora reputaciones. De hecho, sabe César eso mucho, así que le voy a dejar luego el tema para él. Te ayuda a fidelizar clientes, te ayuda a esta parte de la atracción de talento, optimiza todo lo que tiene que ver con tus procesos operativos. ¿Qué más? Te ayuda a reducir costos y esto lo vinculo con cuestiones tan básicas como la eficiencia energética, tan interesante, o la economía circular. Yo creo que a las pymes hoy hay que decirles que la responsabilidad social no es filantropía, no es una acción aislada, es un equilibrio en todas estas partes que nosotros como profesionistas de la responsabilidad sabemos, ¿no? Lo económico, lo social, lo ambiental. Es una cuestión, es un must para inversionistas, es un must para muchos bancos que te exigen la responsabilidad social y te exigen muchas veces que adoptes prácticas responsables. Otro punto fundamental es que, y parte un poco de un error de base que tiene mucha gente, la responsabilidad social no es donar dinero, ¿no? Hablando de filantropía, no es plantar un árbol, es integrar esta práctica sostenible en cada pequeño y gran aspecto del negocio, en todo, desde lo que tú produces hasta el abastecimiento, hasta el talento que tienes, los muchos empleados que tú tengas. Todavía nos cae un poco muy profundamente a los consultores que trabajamos en temas de responsabilidad social para pymes este mito de que se trata de algo para grandes. Es una percepción súper común, yo me la encuentro mucho. Lo asocian a proyectos de gran escala, lo asocian a temas reputacionales. Yo, la verdad, y creo que mi compañero César también, hoy nos damos por satisfechos si tratamos un poco como de despejar por una vez, que no depende del tamaño de la empresa, sino de ver cómo esa estrategia permea en el negocio, ¿no? Los consumidores hemos cambiado, buscamos marcas, buscamos valores, preferimos productos sostenibles.
Las regulaciones son muy estrictas, por lo menos en el otro lado del charco. Ya sabéis que la Unión Europea es muy reguladora a este nivel. Muchos gobiernos lo que hacen es aterrizar todas esas normativas ambientales y laborales que afectan a todas las empresas, ya seas una grande o ya seas una pyme, entonces te está afectando igual. Como decía, la parte del bancaria es súper importante porque los inversionistas ya están priorizando dar créditos o tratar con empresas con políticas más sostenibles. Las nuevas generaciones prefieren trabajar con empresas con propósito, reducción de costos. Mira, y voy acabando porque el tema es como muy amplio, el del contexto. Claro. Te cuento un caso muy bonito de una pyme con la que trabajé, una pyme textil, que no estaban muy seguros de adoptar estrategias de responsabilidad social, pero lo hicieron y les fue muy bien y lo hicieron desde el punto de vista de la producción. Comenzaron con el tema de los algodones más orgánicos y los tintes naturales. Generaron esta parte porque, bueno, la responsabilidad social sabes que está muy vinculada a la innovación. Entonces generaron esta parte de qué hacer con los retazos sobrantes de las telas y de repente se les ocurrió trabajar unos productos alternativos con las telas sobrantes, unos monederos, sí se llama monedero, ¿verdad? Donde guardas las pequeñas. Ajá. Y luego aparte se implementaron unos programas de capacitación súper interesantes para dar empleo a mujeres en estas zonas, con pues las comunidades adyacentes, ¿no? Mujeres interesadas en trabajar y en aprender cuestiones con el ámbito textil, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una pyme, es un caso de una pyme, son estrategias bárbaras que tú puedes usar, que tú puedes implementar, y este es un poco el contexto, respondiendo a tu pregunta. Felipe. No, un gran contexto. Oye. Y das la pauta un poquito, Jaime, Sí. para pasar a una pregunta para César, Sí. que en realidad yo creo que a Jaime y a mí nos tocó otra generación diferente, donde muchos de los jóvenes que pensaban en generar un cambio social, en poder transformar a la sociedad, pues nos íbamos hacia la parte de la sociedad civil, ¿no? Y ustedes también seguramente a través de los diferentes episodios en su podcast, donde han tenido la oportunidad de identificar a diferentes jóvenes emprendedores, hemos visto ya toda una corriente, y tú lo decías, Vega, de jóvenes no solamente consumidores, sino también emprendedores que buscan alinear su visión de vida con su desarrollo profesional, empresarial, y a través de sus empresas generar un impacto social, ¿no? Entonces eso también es muy importante, ya que César, desde la perspectiva de la comunicación y la reputación, Sí. ¿cómo ves ese fenómeno? Muy interesante, ¿no, Jaime? César, oye, a mí me gustaría que ya que está aquí César nos podría comunicar cómo comunicar a las empresas pymes, sus acciones de responsabilidad social. Eh, Algunas dirán, bueno, si apenas tengo responsabilidad social y todavía quieren que además lo comunique, no sé. ¿Tú qué opinas, César? ¿Cómo se hace esto? ¿En qué puede afectar en su reputación? Ya te juntamos dos temas en uno, pero Sí, adelante, César. pues encantado, Felipe, Jaime. Sí, de hecho, yo creo que uno de los grandes problemas es que no se comunica con estrategia, ¿no? Se generan muchas acciones, incluso la propia responsabilidad social actualmente, en muchas pymes todavía es generar acciones, pero no con un hilo conductor, no con un objetivo tan claro. Y pasa lo mismo en la comunicación. Pero si recordamos o nos damos cuenta, las pymes pues son actores muy importantes de la comunidad, es más, las conocemos a ese empresario, conocemos al que trabaja, a ese gerente, a ese operador, ¿no? Entonces se vuelven más familiares, como más cercanas a nosotros. Y en la comunicación creo que sucede lo mismo, ¿no? Algunas pymes no logran comunicar o solamente comunican con un mensaje dirigido a la venta, ¿no? A vender, que digo, es un propósito muy importante y relevante. Pero creo que acabas de mencionar algo, Felipe, muy importante, ¿no? Que es justamente esa alineación
del por qué lo haces, ¿no? ¿Por qué estoy creando este negocio, este emprendimiento? El famoso círculo dorado, ¿no? De Simon Sinek. Y se ve reflejado. Creo que el emprendedor actualmente es un emprendedor que quiere trabajar desde lo que ama, recordándose siempre el por qué. Y ahí está el punto clave de todo esto. Las pymes deberían estar comunicando desde el por qué, ¿no? Recordar siempre esa razón del por qué lo están haciendo, y creo que con eso generarían todavía mucho más engagement, ¿no? En lugar de solo pensar en comprar, sino contar todas estas historias alrededor de su razón de ser, alrededor de cada miembro de la organización. Creo que para mí sería mucho más valioso que solamente mensajes publicitarios. Muy bien. Así es, y Mira, todo finalmente a Felipe, través de sus negocios están generando una solución, ¿no? Yo recuerdo hace algunos, del siglo pasado, cuando estábamos en la escuela, Jaime, y ahora sí, literal, en el siglo pasado, donde nos decían, y lo hemos comentado muchas veces, Jaime, que nos dicen, la empresa surge como una entidad para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y si nos pusiéramos, muy sencillo, ¿no? O sea, es mucho más complejo y todo, pero bueno, explicado en pocas palabras. Pero si nos pusiéramos a analizar esa definición simple que a lo mejor nos pueden dar en la escuela muchos, ya implica una responsabilidad social, ¿no? Ahí está ya una responsabilidad social claro. importante de la empresa, ¿no? El poder satisfacer, impactar a la sociedad a través de satisfacer esas necesidades a través de un producto, a través de un servicio. Y sobre todo aquí en Latinoamérica, porque lo hemos visto en muchos de nuestros episodios, la pandemia también como detonó muchísimo la generación de nuevos negocios, de nuevos emprendimientos, Ujú. que quizá al principio fue por solventar una necesidad económica, y social que se estaba dando a partir de los cierres de muchos establecimientos, pero surgieron muchos emprendimientos con propósito, ¿no? Con esta parte de la causa, que además se identificaron a través de las redes sociales con el sentir, con el pensar de muchos jóvenes, y que hoy son negocios consolidados, ¿no? Entonces, definitivamente eso que menciona César, yo creo que es muy importante, ¿no? El no solamente identificar o recordar el por qué surgió el emprendimiento, sino también comunicar esa historia, hacer el storytelling con propósito. Así es. Sí, Sí, así es, Felipe. mira, Felipe, acaba de llegar aquí al estudio virtual Fernando Solari, que es nuestro socio en Argentina y quien finalmente logró este podcast. Hola, hola, Fernando, bienvenido. Y si tienes alguna pregunta o comentario, eres bienvenido doble vez. Hola Jaime, hola Felipe, qué gusto verlos a Vega y a César. Hola Bienvenidos, gracias por Fernando, aceptar buenos el días. diálogo. Hola, Fernando. Tengo una pregunta que hacer aquí. Si yo, a ver, yo soy pyme, yo quiero empezar, ya me convenció Vega, me convenció César, ya vi los beneficios. ¿Por dónde empiezo? Es cómo integro a la responsabilidad social en el modelo de negocio. Y más aún si tengo recursos limitados, ¿qué puedo hacer? Te contesto, Jaime. Mira, te vas a encontrar muchísimas recomendaciones, muchas herramientas en Internet, redes sociales, consultores, pero nada te va a funcionar si tú no integras la responsabilidad social como algo que forma parte verdadera, pero verdadera, y cuando digo verdadera es que forme parte del ADN, que permee, que le cale hasta los huesos, no lo sé, dilo como lo quieras decir, pero lo primero es integrarla dentro de la estrategia de negocio. Luego ya tú comienzas a definir indicadores de impacto medibles, trabajas el tema de dar este mensaje auténtico, este mensaje con propósito. Pero lo primero es eso, integrarla dentro de la estrategia. Yo creo que cuando una pyme decide implementar la responsabilidad social, tienen esta creencia de que me va a costar muchísima lana, ¿no? Como se dice aquí en México, muchísimo dinero. Pero yo creo que, bueno, aparte de que no es cierto, la responsabilidad social, vosotros sabéis que no es gastar, es hacer las cosas desde otra perspectiva más eficiente, más responsable, más alineada con lo que tú sabes hacer, con tus expectativas, ¿no?
Y siempre, siempre considerando tu forma auténtica de hacer las cosas. ¿Qué necesitas tú? Si, mira, un poco respondiendo a tu pregunta, si pudiéramos hacer si pudiera hablarse de una estrategia de inicio de la responsabilidad social básica para pymes con recursos limitados, ¿no? Y de repente convencer que no es una cuestión de lana, eh, tendríamos también que identificar esos impactos más relevantes, porque no todas las empresas tienen los mismos desafíos, ¿no? ¿Cómo impacta un restaurante en el medio ambiente? ¿Cómo trata a los colaboradores no sé, una tortillería? ¿Cómo se relaciona la comunidad en una empresa que se dedica al e-commerce, ¿no? Por ejemplo, un restaurante puede empezar reduciendo su desperdicio de alimentos. Una fábrica puede enfocarse más en temas de ahorro de agua, ahorro de energía. Entonces, ¿qué tal si empezamos identificando de entre lo que mejor sabemos hacer, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades? Conocer dónde estás parado. A mí me gusta mucho hablar de la madurez de la organización a nivel responsabilidad social, cómo de madura está. Entonces, ¿cómo de madura estás? Si de 0 a 10, ¿en qué punto estás? No pasa nada, pero lo importante es saber identificarlo, conocer quiénes son tus grupos de interés, ponerle nombre a tu comunidad. Por ejemplo, en lo social, que es algo súper básico, ¿qué tal van las condiciones laborales de la gente de tu empresa? No solamente es una cuestión de cumplir la normativa, ¿no? Es también un tema de apostar por el bienestar. Yo más de una vez lo que he hecho han sido ayudar a generar pequeñas acciones con horarios flexibles, programas de conciliación, capacitaciones gratuitas. No sé, esta parte de focos rojos que tú puedas ir detectando por dónde puedes empezar y qué tal por pensar cómo estoy tratando a mi gente, ¿no? Es muy Puede ser interesante por lo que ahí. comentas, Vega, porque nos estás dando una ruta de consejería que la verdad es que si Literal. estuviéramos en otro episodio de otro podcast completamente de negocios, sería una consejería de gestión. Y eso me Sí. lleva Bueno, a reflexionar en lo que tú mencionabas en un principio y te planteaba Jaime también. O sea, la responsabilidad social, sobre todo para las pymes, no debe de ser vista como un gasto, ¿no? Como una, ni Un siquiera lastre. yo creo que hasta una inversión, pero con un rápido retorno, porque todas las acciones que nos comentaste y nos compartiste en este momento, al ujú. final terminan generándole ahorros a la empresa, ¿no? Ahorros, porque los riesgos, las situaciones, las multas, las clausuras, los problemas con los clientes, los problemas con los vecinos, todo eso va a generar de alguna manera un sobregasto no presupuestado de las pymes que puede ahí sí comprometer un poquito la gestión y la sostenibilidad de esto como empresa. Yo creo que esto es un fenómeno que se da en todos nuestros países de la región, ¿no, Fernando? ¿Tú cómo lo ves? Mira, Felipe, yo la verdad lo que estaba pensando recién era que todas las grandes empresas que hay hoy fueron pymes en algún momento. Y las pymes de hoy tienen la sustentabilidad como no la tuvieron en aquel momento las que fueron pymes y hoy terminaron siendo grandes. Y creo que a lo mejor hay un diferencial muy potente que tienen César y, y su socia, Vega. porque y Vega, que es el coacheo, el coaching, porque en realidad te lo tenés que creer, te tenés que sentir que vas a ser una gran empresa Ujú. rápidamente. Entonces, me parece que si trabajan realmente ahí, todo va a ser acelerado, positivo, y coincido con lo que decían, ¿no? Inversión que da resultados, generación de un vínculo mucho más positivo con la comunidad y respuestas rápidas y demás. Quisiera indagar sobre eso, ¿no? ¿Vale la pena tener ese estratégico, esto que ustedes tienen coaching para fortalecer al que tiene que tomar la decisión y decir, hoy estoy más fuerte de lo que estuvieron en su momento quienes eran Sí. pymes hace un tiempo y hoy son grandes? Sí. Fernando, Felipe, a mí me intriga una cosa que quiero preguntar porque en la semblanza dijimos que tienen un blog que se llama Responsabilidad
Contenedores, No, ¿así no, no, tenedores? un podcast, Un Jaime. podcast, perdón, sí, Bueno, es tienes un razón. podcast y un blog. Y un blog, Chicos, también tenemos es blog. un podcast y un Pero blog. ¿cómo Es es responsabilidad que...? social con tenedores. Exacto. Ajá. Preséntenoslo, porque suena muy curioso eso. Te podemos contar una historia, Jaime, porque yo creo que Felipe y Fernando ya se la avanzamos en algún momento. Es cómo surgió el nombre. Muchas personas es como una pregunta súper recurrente. César y yo tenemos una inquietud desde hace pues unos cuantos años, una sensibilidad muy especial para trabajar. Venimos de ramas un poco distintas. Sí, es PYME lo que trabajamos los dos, sí, es la empresa, pero si en algo coincidimos en esta pasión, ¿no? Por el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y entonces, uno de esos cafés que nos tomamos tan deliciosos, César, Así en es. Morelia, ¿recuerdas? Claro. Ahí estábamos hablando sobre cómo llamar a nuestro podcast y había un libro muy interesante que es Cannibals with Forks de John Elkington. Es uno de los básicos que yo creo que cualquier persona que esté interesada por la historia de la responsabilidad social tendría que leer, y jugamos un poco con el nombre, con el with forks. Lo trasladamos a contenedores y de ahí es la historia de nuestro podcast, Jaime. Oye, Vega, y complementando, Fernando justamente ahorita decía que si valía la pena el coaching, pues eso fue también parte de la razón por lo cual se crea el podcast y después se suma un blog, porque queríamos ser esa guía, facilitar ese camino del empresario PYME hacia la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad, ¿no? Seguimos creyendo que el aporte del podcast es precisamente eso y que con eso podemos generar nuevos empresarios, nuevas empresas más conscientes, ¿no? Realmente, no sé, en una plática anterior con Fernando, me escuchaba quejarme mucho de los distintivos sellos y sellos que te ponen que ya eres socialmente responsable, pero también veo o veíamos cómo es relevante que realmente la vivencia sea honesta, que no nada más se esté buscando una licencia social y que realmente eso se vea reflejado en la comunidad, ¿no? Porque si en la comunidad siguen pasando todas estas cosas y no hay un cambio en la empresa, pues bueno, pues seguiremos igual entonces, ¿no? Por eso surge el podcast, por eso surge el blog. No, muy, muy interesante, César, y además me encanta la visión que creo que compartimos los cinco y la mayor parte de nuestro auditorio también, que nos lo ha hecho saber, en ver que la responsabilidad social no es un destino, es un camino, y es un camino permanente, ¿no? Y en el Así momento es. que nosotros nos detenemos, pues llega el de al lado y nos rebasa. Y el que está conscientemente, y sobre todo en la parte de las pymes, consistentemente pensando en su gestión, en su menú, en su decisión, en su compra, en su reclutamiento de colaboradores, en una sostenibilidad integral, en esta responsabilidad social como un camino permanente de mejora continua, pues está automáticamente poniéndose a la cabeza, ¿no? Es un líder que afortunadamente, aunque hay cada vez más conciencia y mucho más presión de la sociedad por ejercer una gestión responsable por parte de los negocios, todavía ahorita es una prerrogativa, es algo que el empresario puede optar por hacer o por no hacer. Claro, el hacerlo, el decidir hacerlo, le va a permitir todavía el elegir por dónde empezar, poderlo hacer a su ritmo, de una manera orgánica, pero el competidor pues va a llegar un momento donde eso va a ser ya una obligación, ¿no? Y entonces vemos como cosas que hace unos años eran voluntarias o ya están legisladas, ya está un reglamento que les exige. Entonces, lo que hagas tú hoy, tu competidor pues va a tener que hacer lo mismo que hiciste tú, pero ya por obligación, ya no con esa libertad de actuación. Y eso es algo que hemos comentado mucho, Fernando. ¿Cómo ves tú? La verdad, sí, lo veo tal cual lo dices. Lo que me gustaría conocer de parte de Vega y de César es algún impacto tangible que note la potencia que tiene la pyme, porque
este prejuicio de desprecio, es decir, una pyme, no vas a comparar. Bueno, imagino que deben haber cosechado un montón de impactos más que significativos, y si comparten con la audiencia alguno que la gente se quede y diga, caramba, me gustaría ser yo ahora el que haga algo semejante. Ujú. Ujú. César, si quieres yo les cuento un caso. Sí, adelante, Vic. Luego tú aportas lo que consideres. A mí me merece mucho la pena hablaros en este sentido, Fernando, de cómo la pyme conecta de una forma emocional y súper poderosa con los clientes, con la comunidad, con el barrio en el que está, de una forma yo creo que inigualable y muy respetada. Me viene a la mente una historia muy bonita cuando lo estabas diciendo. Yo trabajé para una panadería artesanal aquí en México, ¿no? Es una panadería de boutique. Entonces, de entre algunas de las estrategias que nosotros pues fuimos generando, era, bueno, aparte de, se comenzó a utilizar los ingredientes de los productores locales, porque traían ingredientes de repente de lugares que dices tú, ¿por qué no te echas un clavado a ver exactamente a quién le podemos comprar los materiales, ¿no? Generaron también una política de donación de cuestiones de materiales sobrantes a refugios, y la historia pues tuvo un impacto muy bonito porque se compartió en la comunidad, lo compartieron en redes, y la verdad esto tocó el corazón y la fibra de mucha gente que la apoyaron, no solamente la gente de la comunidad, no solamente le iba a comprar la gente del barrio, sino de toda la ciudad. Hicieron como su propia clientela de personas muy fieles, y fíjate, una pyme a través de cómo conectar con el cliente, cómo conectar con la comunidad y generar como esta red tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la pyme y la responsabilidad social y la autenticidad que puede generar y el contacto que puede trabajar con el cliente, eso no te lo da una empresa grande. Sí, a mí ahí me parece que hay una conexión todavía más real, más cercana. En algún momento, durante todo este trabajo, todo este acercamiento con la responsabilidad social, uno se da cuenta de que no puedes hacer o ejercer los mismos programas en todas las comunidades donde operas, ¿no? Y estudiarlas y conocerlas bien hace justamente que generes e implementes los programas que esa comunidad necesita y con los cuales puedes ayudarles todavía a sobresalir mejor e incluso a que el tejido social se reconstruya, ¿no? En algún momento en la experiencia nos dijo, tenemos que hacer investigación, tenemos que caminar todas nuestras comunidades, tenemos que saber qué es lo que está adoleciendo cada comunidad. Y eso resultó en cosas interesantes, ¿no? Como una comunidad aquí en Morelia, hablando desde la experiencia del inmobiliario, estaba más interesada en capacitarse para el trabajo, en la educación de los niños y los adolescentes, mientras que en otro estado, en otra ciudad, lo más importante era la salud comunitaria, ¿no? Entonces, eso creo que te potencia así bastante porque vas de la mano con la comunidad, vas de la mano con ese interés y se convierte en una relación increíble, ¿no? La que puedes generar justamente al escuchar. Y por otra parte también el utilizar los medios correctos para comunicarte con esa comunidad es increíble. Miren, yo como comunicólogo y no sé, y Fernando me entenderá, me pueden molestar ver todavía las cartulinas fosforescentes anunciando algo, pero ¿saben qué? ¿Qué éxito da, no? Nos dio mucho éxito colocarlas y en lugar de andar haciendo otro tipo de anuncios grandes, espectaculares, colocar esas cosas nos dio mayor éxito en la comunidad, ¿no? Y sin diseño, sin nada, imagínense cómo estaba yo. Pero de eso se trata, de entender a la comunidad, de entender a la gente, de entender lo que estás haciendo, cómo afecta de manera positiva y de manera negativa, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que hay de la responsabilidad social y cómo las pymes, creo, lo pueden sentir todavía más.
Muy lindas historias. La verdad, lo que contabas, Vega, en primer lugar, es algo que seguramente para una gran compañía, un, un lugar que vende panes y que vende facturas, supongo, boutique, es como despreciable porque ¿qué van a poder hacer? Y la historia es maravillosa y el cambio es maravilloso. Hay empresas grandes que dicen, no, porque cambiar de proveedor, ponen excusas, simplemente ponen excusas, ¿no? Entonces vamos por otro lado porque esto es difícil. Y esta gente lo hace y logra Ujú, unos resultados magníficos. ujú. Y por otro lado, César, lo que decías, en realidad, por supuesto que tengo un alineamiento de origen en tema de comunicación, pero la comunicación, el vehículo es el pertinente. Uno a veces dice, bueno, hagamos televisión porque es lo máximo. Mentira, no es lo máximo. Hay Así que ver es. si es pertinente para cada caso. Entonces, si hay que hacer una cartulina a mano alzada y la cartulina funciona porque comunica y genera diálogo, bienvenida a la cartulina, es lo mejor que se puede hacer. Digamos, saquémonos prejuicios porque nos condicionan y nos limitan, evidentemente. Me encantan las Oye, historias, Fernando, me y encanta que tienen... además conectas no solamente con tu público, porque pensamos a veces, oye, el público de la pyme es el vecino, el consumidor, el cliente pequeño, el minorista. Y no, también pensemos en que las pymes son pieza clave en el engranaje de una gran empresa, de Claro, las grandes claro, corporaciones Exacto. a través de Así la es. cadena de claro. valor, ¿no? Entonces, Ujú. que cada vez son más exigidas de tener una cadena de valor responsable y no hay que esperar a que la grande te exija y te genere políticas, Así es. sino levantar la mano a través de esa conducta ejemplar de una pyme, ¿no, Fer? Bueno, las estadísticas hablan de cerca del 80% de los empleos están dados por pymes, no por grandes empresas. Quizás mi pregunta es, digamos, el ser pequeño es una oportunidad, concentra la potencia, pero suelen trabajar en alianzas, digamos, a lo mejor varios pequeños pueden lograr resultados alineados y coherentemente alineados con los que suman, pero suelen hacer ese tipo de alianzas o de tejidos entre diversas pymes para potenciar los impactos. ¿Qué han visto ustedes? Si quieres empiezo yo, César. Pues mira, hay de todo, Fernando. Sí, 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 y hay organismos que aglutinan y que tratan de apoyar y de conglomerar esta parte de proyección de las pymes para generar unos recursos mayores. ¿Sabes de qué depende todo esto? Del líder, de los liderazgos. Es algo que no hemos tocado y creo que respondiendo un poco, vinculándolo con tu pregunta, merece mucho la pena porque el nivel de conectividad de la pyme, de desarrollo de la responsabilidad social, depende íntegramente de que el líder, el gerente, el CEO, el señor de la empresa familiar entienda la importancia de la sostenibilidad. Yo me he encontrado muchas veces con intervenciones de estrategias de responsabilidad social para pymes que no se han llevado a cabo porque realmente quienes llevan un poco la lanza de querer transformar, de querer conectarse con otras pymes, no sé, cualquier acción que permita, porque al final del día obtener esa ventaja competitiva se ha visto quebrada porque el líder no comprende que la sostenibilidad o este nivel de conexión depende de cómo perciban ellos precisamente esa transformación o esa responsabilidad social como motor de crecimiento. Entonces, ahí pues nos encontramos un gran problema. Pero, ¿sabes, Vega? Ahí yo creo que sí es muy importante el liderazgo incluso en el sector. Cómo un líder, cómo un CEO puede jalar a sus competidores, pero que ambos sabemos que no son competidores, que también son amigos, que se encuentran en el café, en el Sí. club, donde sea, y pueden estar jalando justamente hacia una visión estratégica de la responsabilidad social de ese sector, no de ese negocio en específico. Claramente Vega y César están hablando del núcleo de todo, porque uno habla de empresas, de organizaciones, de
personas, son personas, y la persona es la que determina todo. Persona fuerte, la empresa va a ser fuerte. Persona débil, la empresa va a ser débil. Me encantan las historias, me encanta que tiene una consultora con historia en el nombre, y creo que la riqueza que han compartido en ese tipo de historias deja con ganas de conocer un poco más, como nos suele pasar Felipe y Jaime con los podcasts, ¿no? Siempre tenemos ganas de más y decimos, volvamos a invitar a Vega y a César. Claro, con mucho Así gusto, aquí es. estaremos. Así es, Fernando. Yo estaba pensando mientras veía el marcador de tiempo, qué tan rápido transcurre cuando estás hablando de algo interesante, de gran valor y que seguramente la audiencia la va a apreciar mucho. Así Claro, que, cuando es una ¿cómo ves, charla con Felipe? valor se corta, se hace corto el tiempo y seguramente a ustedes también les pasa. Y como dice nuestro amigo en Uruguay, Eduardo Shaw, en esto el tiempo es un tirano pero siempre con la promesa y queremos comprometerlos aquí públicamente a que Sí. este no sea el único espacio. Esto está abierto para ustedes. Aquí tienen una extensión de los tenedores hacia acá. Cuando tengan ustedes algo que quieran compartir, la cámara y los micrófonos de Empresability Radio y de Empresability como movimiento están abiertos completamente para ustedes, para que vengan a compartirnos cuando quieran. Bueno, Y Fer, pues yo creo que este no será sí el primero, el pero no el último. último de, No, no. de, de muchas conversaciones que seguramente tendremos con No, Vega y con de César. hecho, Felipe y Fernando, de hecho, me viene a la mente que Vega está ya asegurada para el encuentro iberoamericano, el quinto encuentro iberoamericano de mujeres emprendedoras que llevaremos a cabo la semana entrante. Así que de una vez hacemos el mensaje, Felipe, el anuncio, Sí, para de que la mujeres gente sepa. responsables, Jaime. Ujú. Perdón, de mujeres responsables, el También 18 y 10 emprendedoras. también. Es 18 y 19 de febrero. O sea, ya la próxima semana, Vega, ya tienes tu tema, ya lo pensaste, así que la vamos a Sí, tener muy será un pronto. placer estar allí con todos vosotros. Así es, Ah, pero bueno, no importa porque mira, lo importante de esto, independientemente de quien nos esté escuchando, el momento en el que nos esté escuchando, si dice, ya se me pasó la fecha, no se preocupen. En Empresability tenemos todos los canales, todos los eventos, todas las ponencias, todos los podcasts están ahí, que los pueden en cualquier momento revisar. Entonces, si por alguna razón se les pasó el momento, van a poder escuchar y ver a Vega tanto en YouTube como en nuestras diferentes plataformas. Pues qué Gracias. interesante plática. La verdad es que el tema del emprendimiento con propósito de las pymes y su relación con la responsabilidad social y la sostenibilidad es un tema que inspira, un tema que nos hace reflexionar y que nos aporta un gran valor. Entonces, celebramos muchísimo el haber tenido la oportunidad de poder platicar con ustedes, Vega y César. Gracias. Nuevamente bienvenidos, muy agradecidos de estar con nosotros. Y pues también agradecer a todo el público que ha seguido esta transmisión. En la descripción estaremos dejando el enlace para el perfil de Vega, de César y también de Responsabilidad Contenedores, que ahí estaremos también en unos, siguiéndolos muy atento de todo el contenido que nos estén generando. Y Fernando, pues no sé, te invito por favor ahí a cerrar también con una conclusión antes de que pedirle a Jaime que nos comparta dónde pueden seguir y escuchando nuestros podcasts y los diferentes episodios de esta ya sexta temporada. Queremos compartirles que estamos ya en nuestra sexta temporada, sí. ya más de 170 episodios producidos gracias al apoyo también de ITBM y Stream Factory. Que por Fer, cierto, acabamos de recibir de Google, de Spotify, perdón, la notificación del noveno lugar de audiencia entre 256 opciones del mismo ramo. Así que estamos muy contentos porque después de 170 programas, creo que ya hemos dejado huella y todavía va a seguir. Así que bueno. Pues Felipe, si te parece Fer, bien. Sí, les decimos que pueden sí, verlo en perdón. Spotify, en nuestro canal de YouTube, en Apple Podcast, en todas nuestras transmisiones, en la comunidad.empresability.org. Quien no se haya inscrito,
vaya de volada e inscríbase y súmese a los más de 3,000 miembros que tenemos ahí registrados. ¿Ibas a decir, Pues Fer, César? te Digo, cedemos Felipe. el micrófono para que despidas el programa, por favor. Gracias. Yo creo que el tema es muy interesante, pero la riqueza que da los comentarios y lo que nos comparte Vega y César, que bucean en profundidad sobre el tema, no se consigue en otro lado. Así que agradecido Vega, agradecido César, gracias Felipe, gracias Jaime, gracias a todos los que nos escuchan y bueno, nos mantenemos en diálogo permanente con todos. Gracias por estar. Un fuerte abrazo para todos. Adiós, Muchas gracias. gracias. Hasta siempre.